Miren acá. ¿Han rendido algo? No han rendido nada. Ay, estos chicos. Bien. Bueno. ¿Listo? ¿Ya estamos para empezar? Bueno, vamos a... Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Novedades del laboratorio. Sí, están esperando la autorización. Ustedes fíjense que nosotros de electrónica ya hemos puesto todo horario, ayer, antes de ayer han dado varios profesores de los encargados del laboratorio, han andado haciendo limpiar para que acomodar las cosas, nos han mandado fotos y todo, de que están en los laboratorios ahí trabajando para que esto funcione. En teoría ya tendría que empezar, no sé cuál es el problema, algo está faltando. Además también la facultad iba a dar los elementos para cada departamento, elementos como alcohol, el medidor de temperatura por las dudas. Y ya tenía que, y no me acuerdo qué más se pedía, Tema alcohol podemos llevar algo más se pedía, no me acuerdo. en lata, profe. Pero ya, a ver, el miércoles o el jueves que hemos estado de reunión, había varios profesores que son los encargados del laboratorio ya organizando y viendo ahí el tema de los laboratorios para que limpien un poquito. Nosotros ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo. Los horarios, en teoría, van a ser los mismos horarios de clase, salvo que algunas materias los llamen más temprano para que puedan agarrar 2 o 3 materias del mismo día. Es lo que más o menos hemos charlado, ¿visto? Así no tienen que salir a las 11 de la noche, sino la de las 11 pasarla para temprano, así se vaya temprano. Bueno, ya no me acostumbro. También es una cuestión de practicar y de revisar y de ver, porque todo se empieza despacio y después va a ir creciendo. Pero fíjense qué curiosidad, yo tengo, bueno, amigotes de acá de la facultad en Paraná, en Córdoba, en La Rioja, y en todos lados ya han abierto los laboratorios para que vayan los chicos a practicar, y van solos, van en grupito, no van así en forma masiva. Los abren a los laboratorios y van a practicar un poco fuera de los horarios de clase, cosa que tengan la posibilidad de hacer algunos trabajos prácticos. Este, Dios quiera, mira que la semana que viene ya nos habiliten y empecemos a ir. Yo ya estoy desesperado. Yo voy a una escuela secundaria, ya vamos normal nosotros. Algunos cursos todavía faltan que vayan completos, van en 2 grupos, pero los cursos que ingresan completo en el aula, a 1,5 metros entran todos. Y talleres tenemos normal. Pero bueno, ya vamos a progresar en la universidad. Y algunos de ustedes, no me acuerdo cuál, ayer algunos me decía que en la Universidad Nacional ya están dando clases. Sí, sí he visto que dan clases, ¿sabe dónde? En los anfiteatros. Van a rendir, ciencia económica, algunos van a rendir en los anfiteatros. Ahí tienen la posibilidad de entrar muchos, pasando un banco. A ver, que ya me mandan una circular, a ver. Bueno, no importa. Bueno, sigamos así, vamos viendo. Un anticipo, el próximo tema, nosotros ahora estamos viendo lo que serían los filtros pasivos. Mm, El próximo, ¿dónde está? Acá. El próximo tema es este. A ver, me espera un cachito. Me esperan con texto. Yo contesto un mensajito que no tengo acá.
ya terminé. Bueno, ahí estamos, ¿ves? Rápido, contestamos. ¿Y qué es lo que estaban viendo cuando estamos compartiendo? El PowerPoint, creo Ah, que era. claro, bien, El bien, filtro. bien. Ahí está el filtrito. Bueno, acá tenemos. La idea de hoy es continuar con el filtrito que tenía, así, continuar con el diseño, porque la próxima clase, bueno, no sé si va a ser el lunes, porque el lunes como andamos de elecciones, el domingo andamos todo el día, el lunes parece que me da sueto, en la tecnología también hay elecciones, así que no sé, cualquier cosa le voy a avisar. Nosotros por ahora estamos viendo los filtros que serán más o menos reales, que son los reales que estamos diseñando, pero existe lo que se llama la teoría de la aproximación, donde nosotros vamos a diseñar unos filtros tendientes o, digamos, pensando matemáticamente que tiendan a ser casi ideales. Le dibujo acá brevemente, nomás, no, es solamente información esto, ¿no? No es para que lo tengan. Pero ya vamos a empezar a grabar. Fíjense, un filtro ideal, un filtro ideal es este que así y así, ¿no es cierto? Que donde todo es abrupto. Y un filtro real sabemos que es así, ¿no es cierto? Este es el ideal y este es el real. Bueno, nosotros estamos viendo esto por ahora. La idea es matemáticamente llegar a estos filtros. No es tan fácil, pero el tema que viene sería un poquito más complejo, pero no vamos a enloquecernos, sino que vamos a aprender cómo se llegan de estos filtros reales. No se hace tan ideal, se tiende a ser ideal, tiene unas cositas ahí que vamos a ir viendo. Ese sería lo que viene después. Por ahora, digamos, le doy el dulce a mí para que sepan y no se me lo escapen. No se me lo escapen para la otra semana. Bueno, voy borrando tic, 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 para que no los complique. Tic, 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 todo rapidito. Tic, 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 tic. Pero eso para que vean el próximo capítulo. Bueno, ahora voy a grabar. Ah, ahí pregunta si es de orden superior. Sí, los filtros que se tienen son de orden, los filtros que se tienden a hacer en la teoría de la aproximación siempre van a ser de orden superior pensando en que todo se vaya acercando a lo que sea ideal. Bueno, ahí empiezo a grabar. Bien. Recording in Bien, vamos progress. a continuar con el diseño de filtro en función de lo que veníamos haciendo, filtros pasivos, y ahora nos toca diseñar un filtro pasa alto. Yo he puesto ahí una frecuencia cualquiera, ¿no? Esto es para que vean ustedes que la teoría que nosotros hemos hecho no es que se cumpla a rajatabla. Y vuelvo a insistir, y lo vuelvo a decir,
no todos los filtros y todos los valores que tenemos son exactos. En electrónica nada hay exacto, y lo que hay que tener en cuenta que nosotros después, en función de la experiencia y viendo de qué se va a tratar el tema, nosotros ahí donde tenemos que trabajar en el cálculo de los componentes. Nosotros sabemos que para hacer un filtro pasa alto tenemos dos circuitos, que puede ser uno con un capacitor y una resistencia, y el otro circuito que era una resistencia y una bobina. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo van a ver en la teoría. CR y RL. Bien. Ya en función de la teoría que ya hemos visto anteriormente, sacábamos acá que la frecuencia de corte que estaba a los 3 decibeles por debajo, ¿se acuerdan? Los puntos de media potencia, es igual, después de toda la ecuación que hacíamos, igual a 2pi RC. Y en este caso, la frecuencia de corte, siempre la vamos a llamar frecuencia de corte. En el caso de los filtros pasabanda se llama frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior. Y la de estar en el medio es la frecuencia de oscilación o la frecuencia de armónica, le llaman también en algunos libros. Acá va a ser la resistencia sobre 2pi L. Haciendo pasaje de término acá, si nosotros vamos a tener en cuenta esta frecuencia, los 3400 Hz, haciendo pasaje de término, ya ustedes lo pueden calcular tranquilamente, yo lo tengo medio calculadito acá, 1 sobre, vamos a poner aquí, 2pi, los 3400 por 1 por 10 a la menos 6. Ese sería lo que tenemos que nosotros calcular. Esto da como resultado una resistencia, sin los cálculos de fallas, después ustedes calculan, 47 ohmios. Más o menos, ¿no? Da 46,9 o así. Entonces, hay resistencia de 47, ¿no es cierto? Hay resistencia de 47 y pero supongamos que no encontremos, podemos tener 39, podemos tener 51 y así podemos tener muchos valores dando vuelta. Si nosotros hacemos ese mismo cálculo para este circuito, acá he puesto el capacitor de 1 microfaradio. Siempre pongo de 1 microfaradio porque, bueno, me resulta cómodo, ¿no? Pero ustedes si tienen .1, 1 nano, van probando con los valores que ustedes quieran, ¿no? Esto es también prueba y error. Hay muchas cosas que se van probando. Si bien la matemática acá podemos decir exacta, pero bueno, por ahí no consigo un capacitor de 1 micro, tengo uno de 10 micros. Ya cuando son más de 1 micro ya me salen los valores de la resistencia chiquitos, así como esto. Yo tendré que usar que sea 10 nanos, 100 nanos, y ahí vamos viendo. En el caso de las bobinas, acá estoy poniendo 1 milihenrio, pero bueno, hay que ver qué es lo que hay en el mercado también para saber, o por ahí tengo alguna, son más difíciles de conseguir, pero sí, sí podemos hacer. Aplicando el método este, si los cálculos no me fallan, aquí va a ser una resistencia de 21 ohmios. Y vamos a tener una de 18 y una de 22, si es que queremos redondear o si queremos revisar el rango o no encontramos, ¿no? Entonces nosotros acá vamos a tener supuestamente un filtro que acá más o menos va a empezar a cortar los 3400 Hz hacia arriba. ¿No ven? Ese sería el objetivo que estamos haciendo acá. Diseñando un filtro pasa alto que a partir de los 3400 deje pasar frecuencia. Para abajo no. O sea, las que están debajo no deberían pasar. Se van atenuando, ¿no? No es que sí pasan, pero se van atenuando. Entonces ahora vamos a pasar rápidamente ¿a dónde? Al elemento que tenemos nosotros funcionando siempre para control, que sería el microcap. En algún lugar lo tengo, acá. ¿Lo están usando el microcap, chicos? Nadie me contesta, capaz que no lo están usando No. nada. ¿Sí o no? No. Oh. No, Yo lo uso para probar, porque acá no tengo un osciloscopio, tampoco tengo algunas resistencias y capacitores, pero no tengo todos los valores por ahí. Y uno va a ver, así como estamos haciendo. Si tengo resistencia de 10K,
veo qué capacitor tengo para poder empatar con 10K, qué sé yo, que es la resistencia más común que usamos. Bueno, ahí ven lo ven al programa, ¿no es cierto? Sí. Bien ahí, bien ahí, bien. Bueno, vamos a hacer el análisis acá, en este circuito. Entonces, ya está con 47. Ah, ya lo he puesto con 47 y con un micro, un micro. Entonces vamos viendo los diferentes valores que vamos obteniendo acá, ¿no es cierto? Entonces, usamos este y vamos viendo acá en los 3 decibeles si se cumple lo que digo yo. Por ahí no se cumple nada y tenemos que ir viendo. 3 decibeles acá y da más o menos 3.342. ¿Cuánto me ha puesto? 3.400. Está bien, ¿ves? Más o menos. A partir de, sí, más o menos justito, ¿ves? 3.388, podemos ir 3.400, empezaría a cortar hacia arriba. Y acá abajo tenemos un ángulo, ¿sí? Veamos ahí, 45 grados, ¿ves? Que es el ángulo que es el que nosotros decimos, es el que cambia la fase. ¿Lo ven ahí, chicos? Y ahí podríamos decir que que hemos diseñado un filtro. Un filtro sencillo, no necesitamos más. Y después, por supuesto, con este sistema y utilizando el microcap, ya podemos calcular las tensiones de la resistencia, las tensiones en diferentes lugares, qué sé yo, a ver, veamos. Veamos qué pasa acá, la tensión. eh, a ver, ¿qué quieren ver? ¿Tensión o corriente? Alguien me preguntaba el otro día. Veamos la tensión sobre la resistencia, que es la salida. Corriente es la misma para los dos, está en Ya serie. está en serie, ¿ve? La tensión, fíjense, en la resistencia, a medida es baja justamente porque hay una bobina, hay un capacitor en el medio y va creciendo a medida que el capacitor, su reactancia capacidad se va haciendo más chica, ¿ve? Va creciendo hasta 1. 1 sería el valor que tiene acá, B1. ¿Lo ven ahí? Entonces, y después veamos si se ve la tensión del capacitor. ¿Dónde está? Acá. Veamos cómo se ve. Y es al revés, ¿ves? Primero está máxima y después cae y en algún punto, fíjense, este punto intermedio donde hace el corte acá que estoy viendo yo, ¿ves? No sé si lo ven ahí. Justo ahí sería, ¿ve? Sería en el puntito de corte entre la tensión fíjense, entre la tensión de subida de la resistencia y la tensión de bajada del capacitor, en el límite ahí, donde se cortan los dos, es donde es justamente la frecuencia que estamos nosotros buscando. Estamos buscando que de ahí para arriba filtre. ¿Se dan cuenta? Si quieren, borro los otros. Lo borro este. Borro la fase, ¿ves? Y justo acá, en este valor, yo tengo más o menos, ¿ves? 3.400 y estoy viendo ahí que tengo, empieza la 0.707, ¿se acuerdan de ese valor? Fíjense, acá, justamente acá dice 0.75 más o menos, pero abajo de eso 0.707 sería el valor ese donde se corta, que esos son los famosos puntos de media potencia. Ahí estamos relacionando teoría de circuito 1 con teoría de circuitos 2. Y acá arriba va a ser la frecuencia de corte, que a partir de ahí va a empezar, digamos, a filtrar. Pero yo lo que acabo de decir, que toda esta parte que está acá abajo sí pasan las resistencias, por ejemplo, en 1, en 2, en 5, en 10, en 20, ¿sí? Pasan las frecuencias, pero pasan atenuadas. Entonces, a partir de acá, de este punto que estoy tocando, que serían los 3 decibeles, pasarían un poco más completas. Bueno, si hacemos lo mismo, alguna duda, chicos, vayan preguntando, ¿no? Si hacemos lo mismo para el otro circuito, acá para la, eh,
el valor de la bobina, también que ya lo tengo planeado acá, nada más que este en vez de ser, vamos a poner 18, que sería el valor estándar, hacemos el análisis y ponemos, y ahí que eh, veamos vamos a ver, acá, ponemos por acá, vamos a ver los 3 decibeles, ¿dónde andan? Acá, tic, 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 tic. Y acá fíjense qué pasa. ¿Qué observan acá? 3 decibeles. ¿Qué valor dice ahí? 2800. ¿Cuánto hemos puesto nosotros? 3400. ¿Cuál sería el problema acá? ¿Qué opinan ustedes? Acá nosotros hemos puesto una resistencia de 18 y en realidad lo que ha salido es 21. Entonces, si nosotros la ponemos después en, la ponemos, uy, esperen un cachito que me hablan. La ponemos después a ese valor de la resistencia. Pucha, ahí está. Si ponemos ahora el valor 22, que sería el otro valor estándar, entonces vamos a ver que se tiene que correr un poquitito la frecuencia para saber dónde andamos. ¿Ve? Ahí estamos. Ahora aparece, fíjense, hace rato con una resistencia de 18 ohmios, la frecuencia de corte cambiaba un poco y ahora con el puesto 22 cambia a 3400. ¿Eh? No es exacto. Si yo necesito precisión, no puedo hacer un filtro de esta naturaleza. Tengo que trabajar con otro tipo de filtro. Y eso se va complicando a medida que yo quiero hacer algo más preciso. Si yo supongamos quiero hacer un filtro, por decir así, de 100 Hz, no puedo usar esto. No puedo usar esto, tengo que trabajar con otro tipo de filtro y ya lo vamos a ver más adelante un poco más preciso, más empinado, con un corte más abrupto. Hay un montón de tipos de filtros, ¿no? Esta sería la parte, ya salí de acá y no quería. Acá, bueno. Yo me he puesto a ver otros ejemplitos y hacerle otras cositas como para que ustedes vean que hay muchas cosas para hacer acá, donde se puede ver tranquilamente muchas cosas. Le he hecho el circuito RLC, que ya lo conocen ustedes, ¿no es cierto? Veamos acá el RLC. Esperen que había hecho también alguien me había pedido que vea las señales en el tiempo. Y yo ¿No eran había las funciones de puesto... transferencia? ¿Ah? No habían pedido las funciones de transferencia. Sí, las funciones de transferencia son los dibujos que estamos haciendo. Ese sería el análisis de alterna, el análisis de AC, que estamos haciendo siempre, es en función de lo que sale de la función de transferencia. ¿Me entienden? Esta que sería, porque nosotros hacemos el diagrama de polos y ceros de este circuito, ¿qué es lo que obtenemos nosotros? Hacemos la función de transferencia. ¿Qué sería la función de transferencia? Hacemos el famoso B2 sobre B1, ¿se acuerdan de eso? Para calcular cuáles son los elementos que dan los polos y los ceros que me identifican ese circuito, y ese circuito, cuando yo grafico los polos y los ceros, me aparece esto en función de la frecuencia. Esa sería la función de transferencia, ¿se acuerdan? Pero no me acuerdo quién me decía que quería ver qué pasaba con el tiempo. En el tiempo solamente hay señales senoidales, ¿se acuerdan? No habría senoidales en función del tiempo. Acá estamos trabajando en función de la frecuencia. Son dos diferencias que tenemos. Pero yo tenía un circuito. Ah, fíjense, este circuito sencillo, lo pueden ver, ¿no es cierto? Bobina, capacitor y en paralelo va una resistencia. Lo he descubierto para hacer, creo que esta es la necesidad alterna.
No, espera. ¿Cómo está transitoria? Fíjense, ¿lo están viendo el circuito? La tensión de salida acá va a ser una respuesta, fíjense, a un escalón. ¿Lo ven? Con un movimiento amortiguado simple. ¿Se acuerdan de eso? Este sería, vamos a ver algunos, acá en la parte de abajo sería el tiempo y en la parte de arriba sería la amplitud que va a aparecer sobre este punto 5 que dice out. Fíjense que acá dice tensión de out. Bueno, me va a aparecer ahí. Pero en eh, creo que era dinámica. No, no, no era el 97. Tiene que ser. Ah, ahí está. Acá lo que he descubierto, ¿pueden ver este gráfico? ¿Lo ven bien? Bueno, este gráfico es así. El azul es la parte real de la función de transferencia y el verde es la parte imaginaria. Tiene también para hacer valores reales y valores imaginarios, así. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Nosotros solamente vemos, para calcular en el campo de la frecuencia, vemos el módulo de la función real y la fase de la función imaginaria. Acá, el microcap también me da la posibilidad de ver la parte real y la parte imaginaria. Y fíjese que no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos en la parte de la frecuencia, a pesar de que acá también es función de la frecuencia. ¿Se dan cuenta? Acá yo, si a mí me muestran un número, una función real, no puedo ver qué tipo de filtro es. Y si me muestran la parte imaginaria, tampoco puedo ver, porque no es la que yo quiero. Yo necesito saber, para tener una idea de qué tipo de filtro es, necesito sacar el módulo de esa función, que no es esto, sino esta la parte real, y la fase de la parte imaginaria. No tengo que ver la función, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí, estas señales no me dan ninguna información. Sí las puedo ver, sí me permite, el microcap o cualquier otro programa me permite verla, pero no me sirve para nada. No me da ninguna idea de cómo es el filtro. Solamente me muestra la función, que es lo que la vez pasada no podíamos ver, o no la Esa veíamos, pero gráfica, las funciones sí profesor, se... ¿se la Sí, multiplica punto a punto? ¿Le daría la función de transferencia o no? lo que pasa es que estamos hablando, no se olviden de una función imaginaria, no puede ser punto a punto. ¿Por qué? Claro. Porque sería, esta azul tendría que ser el A, ¿no es cierto? Y la parte imaginaria tendría que ser J y la parte imaginaria, ¿se dan cuenta? Es A más JB. Entonces acá no puede ser punto a punto. Acá lo que ha hecho el simulador es graficar la parte real y graficar la parte imaginaria por separado. ¿Se dan cuenta? Y cuando yo la uno, la función va a quedar una función real, J, y la función imaginaria. Que las dos son funciones, nada más que no está el J acá. ¿Se dan cuenta? No puedo hacer punto a punto para hacerlo eso. Son totalmente separados. Lo que yo tengo que hacer es, de esta azul y de esta roja, saco, ¿se acuerdan? La elevo al cuadrado a cada una, saco la raíz cuadrada y me da el módulo. Y ese módulo es el que yo veo, el que puedo ver en función de la frecuencia y voy a ver, digamos, cómo sería mi respuesta en el filtro. ¿Se dan cuenta? Esta sería una función común y corriente que yo la veo y digo, ¿y esto qué me dice? Nada. Pero yo para que me vea tengo que sacar el módulo de esta función y la fase de esta función de estas dos, para que suceda. Ah, y la fase, ¿se acuerda que era el arco tangente sobre la parte imaginaria, sobre la parte real? ¿Ven? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, no sería punto a punto, sería así. Estas funciones yo tengo que, para poder sacar el módulo, tengo que elevar al cuadrado la de azul, elevar al cuadrado la verde y sacar la raíz cuadrada. Y ahí me da el módulo, ahí me va a dar la función. Digamos, la función, el módulo en función de la frecuencia. Y después tengo que hacer el arco tangente, la parte imaginaria sobre la parte real,
me va a dar la fase de estas dos funciones. O sea, se complica un montón. Bueno, era solamente a título informativo. Pero en uno de estos, que no me acuerdo cuál es, yo había hecho una... Ah, acá. Fíjense, acá es un circuito serie, por lo tanto, yo he calculado ahí, eh, eh, en este punto, mira, cualquier punto, ¿no? Fíjense que acá, la fase que está arriba, abajo cambia. Uno sería la tensión sobre el capacitor y la otra sería la corriente sobre el capacitor. La roja es la tensión del capacitor y la verde es la corriente. ¿Están desfasadas cuántos grados? ¿Se acuerdan eso? Tensión, corriente del capacitor, ¿cuánto se desfasa? Menos 90 grados. Bueno, ahí están, ¿ves? Ahí lo tienen. Si yo inicio en cero, tic, acá, voy a este lugar, ya tengo ahí un desfasaje, ¿ves? Si sigo, digamos, agarro un pico de abajo, voy a tener 90 grados desfasado. ¿Lo ven? Entonces ahí yo lo único que he hecho acá es ver en función del tiempo la tensión en el capacitor y la corriente en el capacitor. También puedo ver otras cosas. Ah, también puedo ver la tensión B1, esto lo pongamos como 3. Para que la tensión de entrada, la azul, la última, ¿queda chiquitito o se ve bien? Se ve bien. Bueno, la roja es la tensión en el capacitor. La verde es la corriente del capacitor y la azul es la tensión de entrada. ¿Ven? Entonces yo tengo tensión de entrada, supongamos que quiero agarrar este que esté en tensión de entrada, bueno, ya me aparece. El capacitor ya lo han desfasado la corriente y en el capacitor también ha desfasado la tensión, ¿ven? Ahí rápidamente podemos ver los desfasajes de tensión corriente. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto no tiene límite el microcap. Se pueden ver muchas cosas que a veces nosotros no las podemos ver ni en el osciloscopio. A veces, esto sí, la tensión la tensión y la corriente en el capacitor podemos verla. Pero para poder verla tendríamos que colocar una pequeña resistencia de un ohmio en serie para tomar la tensión, para que sea comparable con lo que le da el capacitor. Pero hay una forma de conectarlo al osciloscopio para poder ver la tensión y corriente sobre el capacitor y lograr ver las dos señales en simultáneo. Así uno tiene una idea. Como acá es una corriente serie, podemos tomar la corriente sobre la resistencia 1 y ya está. Lo que veamos en la resistencia 1 es lo que va a pasar por el capacitor. Y ahí podemos descifrar rápidamente, ¿no? Pero en otros circuitos sí necesitamos ver de otra manera y ahí tendríamos que hacer un circuito más complejo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Van preguntando o no? ¿Tienen alguna duda? No, profesor, se entiende. Bueno, bien. Ah, y acá le estaba haciendo otro circuito. Bueno, no. El circuito este que han visto al final, ¿se acuerdan? El que estaba acá. No, no, ahí no van a ver. Solamente están viendo el microcap, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, fíjense, el microcap también me da la capacidad de diseñar filtros, activos o pasivos. Le voy tirando lo que puede, lo que vamos viendo después. Acá, para diseñar un filtro pasivo, fíjense, están viendo esto, ¿no? Ustedes van a ver qué tipo de filtro diseña. Pasa bajo, pasa alto, ahí pasa bajo, pasa alto, pasa banda, supresor de banda, pues se llama no touch o notch. Y este no sé por qué no aparece el dibujito. Bueno, pero fíjense en el lado derecho acá en la respuesta dice Battleburg o Baderburg, como ustedes, no sé, el que sepa inglés me oriente, Chebyshev, elíptico, son los filtros que vamos a ver después, que son los de teoría de la aproximación. Acá fíjese que al costado esto tiene un 4, un 3, son a veces los órdenes del filtro. Acá fíjense, en este lado están los polos y los ceros, 1 y 2 polos, porque la frecuencia de corte acá está, fíjense, en el caso de
de este filtro, bueno, el filtro pasa alto. Fíjense, ¿dónde está el ancho de banda que detiene? 20 Hz. El filtro, la frecuencia de corte está en 2000 y donde se para está en 1000. ¿Lo ven? Que son los parámetros que aparecen acá. La frecuencia S que está acá, que es el stop banda o el supresor de banda, va cortando la banda hasta que llega y toda esta parte sería donde empieza a crecer. Bueno, pero fíjense, hay un poquito acá, dice, un letrito abajo dice bode. Entonces yo puedo ver previamente la figurita de bode antes de diseñar el filtro. Entonces voy a tener estos parámetros que están acá, ya lo puedo ir viendo acá, la ganancia en decibel, este color, y lo puedo ir viendo, ¿ves? Y también la fase, voy a ir viendo a ver cómo se comporta en el filtro que estoy diseñando. Si yo cambio el valor acá a 2000, supongamos que le ponga 5000, vaya para a otro lado. ¿Ves? Va cambiando un poquito más ancho. Bueno, ese es un modelo de filtro que se llama Butterburn o Butterburn, como queremos llamarlo. Estamos en castellano, podemos decir Butterburn, no hay problema. Hay otro, fíjense, Chebyshev. Después vamos a ver, esto es solamente un anticipo. Fíjense que la diferencia de estos dos filtros es la puntita esta que está arriba ha cambiado. ¿La pueden observar ustedes? A la puntita de arriba acá, cuando llega al final, que hay una ondulación, Sí. donde dice High Pass Chebyshev Standard. Bueno, en el Butterburn es plano, en el Chebyshev tiene ese cosito, es una jorobita, ya vamos a ver después por qué. Y en el elíptico tiene otra cosita y otros detalles. Los tres filtros son filtros de caso pasa alto. Los tres filtros van a filtrar en 5000 Hz con una atenuación en 1000 y la otra en 20, pero tienen algunas diferencias y todos tienen diferencias de diseño. Por ejemplo, el de Butterburn me aparece este de Bode, ¿no es cierto? Si yo saco, está acá atrás. ¿Lo ven acá el circuito atrás? Bueno, ese sería este circuito que estamos viendo la respuesta acá en amarillo, es el circuito, son pasivos, ¿no? Fíjense qué sencillo que hay una resistencia, una bobina, un capacitor y otra resistencia, y ese es un filtro de Butterburn de orden 2. Si ponemos un Chebyshev de orden 3, aparece la jorobita está acá y me cambia el circuito. ¿Se ve ese, no es cierto? ¿Se lo ve Sí, bien? Bien, entonces acá se me complica un poquito más, fíjense. Tengo una resistencia, una bobina, un capacitor, otra bobina y otra resistencia. Y si utilizo un elíptico, ya me va a cambiar un poquito más el circuito y va a poner otras cosas adentro. Bueno, son diferentes teorías y diferentes formas de diseñar un circuito. Nosotros lo que vamos a ver después son las fórmulas matemáticas para diseñar el circuito. No vamos a diseñar con la fórmula porque es más complicado y es muy difícil, pero no importa. Lo mismo la tienen que saber que existen fórmulas y que tienen que existen fórmulas que responden a esa gráfica, a esta que estoy viendo acá, van respondiendo. No sé qué he hecho ya. Bueno, ahí está. Entonces, pero también tiene otra situación. Si yo acá pongo una señal alterna, me va a dar circuito de Bode. Si yo le pongo un escalón, fíjense, el escalón sería de 0 a 1 y un escalón, ya he hecho más acá. Volvemos de nuevo. Ahí está. El escalón va de 0 a 1 así rápidamente y la respuesta de ese circuito a la salida, fíjense que va a ser una amortiguación primero hasta estabilizarse. ¿Lo ven? Bueno, esa es respuesta a un escalón, pero si yo respondo a un impulso, voy a tener de respuesta esto que está acá. Un impulso sería acá en el 0 hacia arriba y la respuesta va a ser 0 en todo el circuito. ¿Ves? Eso también aparece en los diferentes filtros, las diferentes formas, las diferentes respuestas. ¿Para qué necesito cada cosa? Entonces, supongamos que yo quiera diseñar este filtro así, como está, un de Butterburn, pongo a Start, pum, y ya me da ¿sí? Y me da el circuito acá. En realidad me da dos cosas.
me da un macro para usarlo ya directamente y ahí me dice respuesta a un impulso, respuesta a un escalón, pero también me da el circuito para ver la respuesta después de ese filtro. Pero fíjense, ¿cuál es el otro problema que existe? Para diseñar esos filtros, los valores de los capacitores y de la bobina no son estándar y de la resistencia. Entonces tengo que poner valor estándar y ahí ya no me sale exactamente como aparece en el dibujito. Pero bueno, son detalles que uno tiene que tener a la hora de diseñar Esos algo que filtros, no siempre... profesor, Sí, ya vienen construidos, o sea, no. para este caso, El, el diseño nomás. Vos tenés que claro. construirlo. O sea, ¿qué hace el Claro, diseño no, lo que acá? voy es si comercialmente ya vienen así. No viene. Bueno, a ver, si vienen en una configuración de circuitos integrados donde vos con un par de resistencias podés configurarlo, pero no vienen así estándar, vos lo tenés que fabricar. Lo que vienen, por ejemplo, así, diseño de un filtro, en este caso son pasivos, ¿no es cierto? Pero también podemos diseñar en forma activa un filtro. ¿Lo ven ahí? Lo que sí viene estándar es el operacional. ¿Ya han visto operacional ustedes? Sí, Bueno, sí, lo Lo que que sí decía el vienen... compañero profesor es que hay filtros que vienen ya como con unas resistencias variables que se pueden variar entre un cierto rango también, pero Ah, bien. esos son raros, ¿no? Puede ser, también sí, la verdad que no los conozco, pero sí, yo sé que vienen filtros de Bate, ya viene estandarizado, pero no para una frecuencia, sino como ustedes dicen, tenemos que ponerle resistencia asociada para poder variar un poquito. Son de filtros de orden superior, había hablado de orden 4, de orden 5, porque si yo tengo que hacer un filtro de Bate de orden 8, y no, me voy a llenar de resistencia y capacitor y bobina va a ser un super lío, no lo voy a poder conseguir nunca, porque siempre voy a conseguir resistencia estándar y no voy a tener la resistencia que yo necesite. Bueno, fíjense acá un filtro activo donde necesito el operacional, yo compro el operacional y puedo utilizar esta resistencia, pero vuelvo a insistir, fíjense, los valores de la resistencia y los capacitores no son estándar. Es lo que me hace el diseño matemático de este programa, ¿no? Después uno tiene que ir viendo en la realidad qué es lo que consigo. Pero digamos, son cosas que la tengo que ir tomando al diseño como cosa práctica. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero filtrar una señal de 50 Hz. ¿Puedo hacerlo? Sí. Necesito que sea de mucha precisión. Supongamos que no, que sea un filtro común para que me suprima los 50 Hz de la fuente de alimentación. Bueno, pongo una resistencia, un capacitor y listo. Ahora, si yo necesito que toda la banda de frecuencia me aparezca, supongamos de 20 Hz a 100 Hz, pero quiero suprimir solamente los 50 Hz, puedo tener dos métodos. Un método es utilizar un filtro bien finito de pasabanda que me suprima la frecuencia ahí muy cortita, supongamos entre 45 y 55, y la otra que me queda es utilizar filtros digitales, que después lo vamos viendo al final. El filtro digital sería un programa donde yo digitalizo toda la señal mediante elementos matemáticos transformada de Fourier, saco la frecuencia esa, la vuelvo a componer y largo de nuevo por la salida la parte analógica, pero ya sin esa frecuencia. ¿Me entienden? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No, profe. Bien. Bueno, así vamos a ir avanzando con un par de filtros más. Va, el lunes no sé si vamos a tener clases como hay, si están a suelto estamos fundidos, pero la idea es seguir avanzando ya con los filtros de teoría de la aproximación. Después vamos a ver un poco de filtros activos, después vamos a ver un poco de filtros eh, digitales y ya vemos ahí lo que se llama la transformada Z. Y con eso ya cerraríamos el año. Y si podemos ir al laboratorio,
vamos a tener que hacer algo de filtro con el osciloscopio, vamos a pegar una miroteada, vamos a hacer algunos ensayos, todas esas cositas que ya tengo por ahí anotaditas. Recording Bueno, chicos, stopped. si no hay ninguna duda, aquí dejamos. Yo enseguida le paso el video y el archivo para que ustedes los tengan. Y lo que puedan bajar el microcap para practicar, mucho mejor. Perfecto, profe. Bien, Buen fin profe. de. Ninguna duda, profe. Todo- Bueno, Por fin. nos vemos entonces, Dios mediante el lunes, y si no hay clase el lunes, nos veremos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana, vayan a votar, no voten en blanco, prohibido, porque si no el voto en blanco no sirve para nada. ¿Qué va a hacer? ¿Por uno o por otro? Voten en menos peor. No, voten el que ustedes quieran. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Que tengan un buen fin de semana. El profe está